Muy buenas noches, estudiantes del SEBA Miguel Ángel. Continuando con el curso de matemática, por favor, saca tu libro. Hoy día vamos a hacer el tema de ángulo. ¿Ya? Saca tu libro y ubícate en la página 81 de tu libro de matemática. El ángulo. Hoy día vamos a hablar acerca del ángulo. Como vemos acá, una definición que dice: el ángulo es la figura geométrica formada por la unión de dos rayos, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos el rayo OA, ¿sí? OA, ahí vemos un rayo y vemos el otro rayo, ¿sí? Acá debe ser B, ¿ya? Le vamos a poner punto B. El otro rayo OB, OB, ¿sí? Y la unión de esos dos rayos me va a dar un ángulo que es alfa. Entonces, volvemos a la definición nuevamente, volvemos a la definición. El ángulo es la figura geométrica formada por la unión de dos rayos mediante un origen común llamado vértice del ángulo. ¿Quién viene a ser el vértice del ángulo? Este punto, el punto O. ¿Ya? Ese viene a ser el vértice, o también llamado punto fijo. Vértice, o también llamado punto fijo. Los rayos son los lados del ángulo. Los rayos son los ángulos, ¿sí? Los rayos son los lados del ángulo. ¿Ya? Los rayos son los lados del ángulo. ¿Ya? Elementos. A ver, vamos a ver a los lados. ¿Quiénes son los lados? OA, el lado OA, y el lado OB. ¿Ya? Esta parte viene a ser lado. Lado OA y lado OB. El vértice. El vértice, recuerda, como dice acá, ¿sí? Es un origen, ¿sí? Un origen común. O también llamado punto fijo. ¿Quién viene a ser el vértice? O. Notación del ángulo. ¿Cómo se denota, ¿sí? Ese ángulo? Se denota, ¿sí? La notación. ¿Cómo se denota el ángulo A o B? Se denota de esta manera. El ángulo A o B. Quiere decir que en O está el ángulo. Por eso ahí se denota como un sombrerito, ¿sí? En forma de triángulo. Ahí quiere decir que ahí hay un ángulo, ¿ya? En ese punto hay un ángulo. Y esto de acá significa medida del ángulo A o B, ¿ya? Ese de ahí quiere decir M de medida, esta partecita viene a ser el ángulo, ¿ya? Esto de acá significa ángulo.
ángulo A o B. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ahí están, ¿sí? Los elementos de ese ángulo que está formado, ¿sí? Por dos rayos que me va a dar el ángulo alfa. Este viene a ser el ángulo alfa. ¿Ya? Ese de ahí viene a ser el ángulo alfa. Medición angular. Ahora vamos, ¿cómo se puede medir un ángulo? ¿Mediante qué instrumento se va a medir el ángulo? Mediante un transportador. Ya, como vemos ahí, ¿sí? Medición angular, dice. Para poder diferenciar los ángulos de acuerdo a su abertura, se crearon diferentes sistemas de mediciones angular, tales como el sistema sexagesimal o llamado inglés, el sistema centesimal o llamado francés y el sistema radial o circular o sistema internacional. El sistema que estudiaremos es el sistema sexagesimal o llamado sistema inglés. Sus creadores tomaron como base una circunferencia dividiéndolo en 360 grados, ¿sí? Partes iguales, y a cada parte lo llamaron grado sexagesimal. Además, a cada grado también lo dividieron, ¿sí? Pero en 60 partes, siendo cada parte un minuto sexagesimal. A este minuto lo dividieron también en 60 partes, siendo cada parte un segundo sexagesimal. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a estudiar acerca del sistema sexagesimal o inglés. Como dice acá, en este capítulo haremos uso del transportador. No te vayas a olvidar ahí. Vamos a utilizar el transportador para poder hacer los ángulos como instrumento de medición. Para ello observa con bastante atención, pues la figura muestra el uso del transportador para medir ángulos. Como vemos ahí, un transportador, ya, la medida del ángulo A o B, ¿cuánto vale? A, A o B, la medida del ángulo A o B. ¿Cuánto medirá este ángulo? ¿Sí? Puesto ahí el transportador, acá vale 50 y en la mitad 55, ¿no? 55 ¿qué? Grados sexagesimales. ¿Ah? La medida del ángulo A o C. A o C. A o C. ¿Cuánto vale todo ese ángulo? Todo este ángulo vale 90. Ahí está. Cuadradito. Recto, perpendicular. Ahí lo dice también claramente. 90 grados. ¿Cuánto vale el ángulo A o D? A o D. A o D. ¿Cuánto está marcando ahí? A o D sería todo este ángulo. ¿Y cuánto es hasta ahí? 100, 150 grados. Y la medida del ángulo AOE, AOE, AOE
estaría marcando todo este ángulo, que es la mitad de la circunferencia, 180 grados sexagesimales. ¿Ya? Ahí está. ¿Hasta ahí alguna duda con la ayuda del transportador, ¿no? Para eso tienes que tener un transportador para que puedas hacer los ángulos correspondientes. Ángulos congruentes. Ahora vamos a ver por qué se llaman ángulos congruentes. Se dice que dos ángulos son congruentes si tienen igual medida. Por ejemplo, A, ¿sí? La medida del ángulo A, B y C. Acá hay un ángulo, llámale alfa. La medida del ángulo E o F, le puedes llamar beta. Pero ¿por qué son congruentes? Porque estos dos ángulos, alfa y beta, ¿sí? Son iguales. ¿Ya? Si acá vale 30 grados, vamos a suponer, entonces beta también, ¿cuánto debe valer? 30 grados, por ser congruentes. ¿Ya? No te vayas a olvidar ahí. Cuando hablen de congruencia, se representa de esta manera. ¿Sí? Ahí está. Esto de acá quiere decir congruente. ¿Sí? Esa figurita que vemos ahí. Congruente. Por eso dice, si el ángulo A, B y C es congruente con el ángulo E o F, lo escribimos de esa manera. ¿Sí? El ángulo A, B y C es congruente al ángulo E o F. O también la medida, M es de medida, recuerda que M es la medida, ¿sí? Del ángulo A, B y C, o sea, en B está el ángulo, recuerda, ahí está, es igual a la medida del ángulo E o F. ¿Ya? Hasta ahí hemos acabado con la teoría acerca del ángulo, ¿sí? Sus elementos y con qué instrumento lo vamos a medir. ¿Ya? Hemos hablado también congruencia de esos ángulos. Ahora pasemos a la práctica. Dice, 1. De acuerdo a la figura, relacione correctamente los datos de ambas columnas. OA, ¿qué cosa viene a ser OA? Esta parte viene a ser el lado. Esto de acá viene a ser un lado, ¿no? ¿Sí? ¿Lado de quién? Del ángulo, bueno, OA. Entonces acá va la letra A. O, que viene a ser O, el vértice. O viene a ser el vértice o punto fijo. ¿De quién? Del ángulo. ¿Sí? Esta parte viene a ser el vértice. O viene a ser el vértice del ángulo. Acá debe ser B. Y A o B, A o B viene a ser la notación. La notación, ¿sí? Acá debe ser D. Y alfa, alfa viene a ser la medida de quién? Del ángulo. Esto de acá es la medida del ángulo C. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? ¿O hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Toda esa parte lo hemos visto, ¿sí? Acá, ¿no? Ahí están cómo se definen los lados, ¿ya? OA,
Inclusive lo podemos poner así, como rayos. ¿Ya? OB, vértice, notación y medida, ¿sí? Del ángulo AOB. ¿Quién es la medida del ángulo AOB? Alfa. Bueno, ahí lo podemos completar. Le ponemos alfa. ¿Ya? ¿Listo? Ya, espero que hasta ahí se vaya entendiendo y si hay dudas, pregunten. Problema número 2. Indique verdadero o falso, ¿sí? Lo que a continuación se menciona. ¿Qué podemos hacer ahí? Ya. A ver. Dice, la notación, ya, esa parte. La notación de un ángulo se hace con letras minúsculas. Se hace con letras minúsculas. ¿Cómo se está denotando, sí, un ángulo? Mira, ¿con qué letras? Ahí lo podemos ver. Son letras mayúsculas, son letras mayúsculas. En ningún momento estamos poniendo minúsculas. Mayúscula. Entonces, ¿qué será ahí? Falso. ¿Sí? Falso. Los rayos que forman al ángulo son sus lados. Ahí está, este es un rayo y este es un lado. ¿Sí? Ahí lo vemos en esta parte. ¿Qué sería? Verdadero. La medida de un ángulo geométrico es un número negativo. En geometría te va a dar un ángulo negativo. En geometría nunca va a haber un ángulo negativo. Entonces esto de acá es falso. Siempre van a ser positivos. El ángulo es formado por la unión de dos semirrectas. La unión de dos semirrectas. ¿Sí? Acá vemos una semirrecta y acá vemos otra semirrecta, ¿no? Que sería verdadero. ¿Ya? ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Problema 3. Si no hay preguntas, no hay dudas, sigamos avanzando. Si dos ángulos tienen la misma medida, se dice que son, sí, mira que lo hemos visto acá en la teoría. Se dice que dos ángulos son congruentes si tienen igual medida. O sea, alfa es igual a beta, 30 es igual a 30. Si yo digo que este ángulo vale 60, este ángulo también debe valer 60. Tienen igual medida. Si tienen igual medida se llaman congruentes. Congruentes. Entonces, acá me está diciendo tienen la misma medida. Se van a llamar congruentes. Congruentes. Problema 4. Si el ángulo mostrado tiene como medida 60 grados, hay el valor de X. O sea, todo esto de acá vale 60 grados. Entonces, ¿qué puedo yo decir ahí? Que 60 grados es igual a 3X. Este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. 60 grados entre 3 es igual a X. ¿Y cuánto nos sale por acá? 60 entre 3, 20 grados.
Entonces podemos decir que X es igual a 20 grados. Sería la clave, la B. La B. Problema número 5. El ángulo mostrado mide 45 grados. Hay el valor de omega. Esta parte se llama omega, ¿ya? Omega. Omega. ¿Sí? Esa figurita se llama omega. Entonces, ¿yo qué digo? Omega más 30 grados es igual a ¿cuánto? ¿Cuántos me dicen que vale todo este ángulo? 45 grados. ¿Ya? Igual a 45 grados. Este 30 que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Entonces dice omega es igual a 45 grados menos 30 grados. Omega es igual 45 menos 30, 15 grados. 15 grados. Problema número 6. En la figura A o B y C o D son congruentes. Si son congruentes, ¿cómo son estos ángulos? Son iguales. Si acá es 30, acá también debe salirme 30. Entonces me dice, hay el valor de X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a igualarlo. 30 es igual a 2X menos 10. Este menos 10 va a pasar al otro lado a sumar. Tendría 30 más 10, 40, que es igual a 2X. Este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. 40 entre 2 es igual a X. 40 entre 2, 20. 20 grados es igual a X. La clave, la B. La B. Problema 7. Haciendo el uso del transportador, dibuje un ángulo de 30 grados. Para eso tenemos que sacar el transportador y dibujarlo ahí 30 grados. ¿Ya? Como vamos a ver en esta figura. Ahí. ¿Ya? En esta parte lo vamos a trabajar. El problema 7, haciendo el uso del transportador, nos dicen que dibujemos un ángulo de 30 grados. ¿Ya? Vamos a sacar el transportador. Ahí está. ¿Sí? Vamos a estirar un poco más para que se pueda visualizar mejor. Este transportador, ¿ya? Lo voy a colocar ahí, justo en el centro. Mira, esta rayita del medio debe coincidir con ese punto. Ahí. ¿Listo? Y me dicen que dibuje un ángulo de 30 grados. 30 grados está acá. Entonces, agarro mi línea y ahí dibujo 30 grados, ¿no? Ahí está. Ahí donde llega, ¿sí? Y pasa por 30. Ese sería 30 grados.
¿Ya? Entonces yo puedo decir que este ángulo de acá, ¿sí? A ver, voy a borrarlo acá un rato. Yo voy a decir, a ver, nuevamente. Yo voy a decir ahí, ¿sí? De acá, punto centro, dibujo 30. Ahí está, ¿sí? Entonces yo voy a decir que este ángulo de acá vale 30 grados. ¿Ya? ¿Con la ayuda de quién? Del transportador, ¿sí? Hemos dibujado los 30 grados que nos pedían. Hasta ahí, ¿sí? ¿Ya? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Lo voy a sacar el transportador a otro lado, ¿no? Ahí están los 30 grados dibujados. Eso era lo que nos pedían, dibujar 30 grados con la ayuda del transportador. ¿Ya? Siguiente pregunta. Con ayuda, a ver, el 7 nos pasamos al 8, ¿no? Hay que ser el problema 8 ahora. Hay que ser el problema 8. ¿Qué nos dicen por acá? En el problema 8. Haciendo uso del transportador, ¿sí? Hay que obtener un ángulo de 90 grados. Ahí está el transportador. Lo llevo y lo coloco ahí en el centro, ¿no? Ahí está. Y acá voy a dibujar los 90 grados, ¿sí? Ya, de otro color. Ya, me sitúo ahí en el centro y lo dibujo, ¿no? 90 grados que pase justo por la línea, ahí, ¿no? ¿Listo? Ahí están los 90 grados. Ya. Y acá, esto de acá es 90 grados, ¿no? 90 grados. ¿Sí? ¿Me estoy ayudando con quién? Con el transportador. ¿Ya? Hasta ahí todo claro. Ahí están los 90 grados. ¿Sí? ¿Ya? Siguiente pregunta. Problema 9. Con ayuda del transportador dibuja un ángulo de 120. ¿Ya? Sitúo ahí mi transportador en el centro. Ahí está, que coincida la línea con el punto. Y ahora voy a dibujar 120 grados. ¿Sí? 120 grados. Del centro saco mi línea, ahí está. Y ahí están los 120, ¿no? Ahí. ¿Ya? Y entonces digo lo siguiente, ¿no? Toda esta parte de acá, todo esto de acá, va a valer 120 grados. 120 grados. ¿Ya? Todo este ángulo sería 120 grados. ¿Sí? Hasta ahí todo claro. ¿Hay alguna duda? Recuerden que nos estamos ayudando con el transportador. Problema número 10. A ver, ¿qué nos dicen en el problema número 10? Haciendo el uso del transportador, mide los ángulos AOB y COD
¿Y a qué conclusión llegamos? Dice, ¿no? ¿A qué conclusión llegamos? A ver, ¿cuánto va a medir el ángulo B? ¿Sí? El ángulo A o B y C o D. O sea, ¿cuánto mide alfa y cuánto mide beta, ¿no? Ya, a ver, con la ayuda del transportador nos vamos a ayudar ahí. Vamos a girarlo un poco. Ahí, ¿no? Ahí está. Lo centramos ahí. ¿Sí? Ahí en esa parte. ¿Y cuánto nos vale la medida del ángulo beta? A ver, primero hay que hallar beta. Primero hay que hallar beta. ¿Ya? Si yo trazo mi línea ahí, voy a trazar una línea, a ver, para que te des cuenta del centro. Trazo mi línea. Ahí más o menos. ¿Ya? Ahí lo suelto. Y digo, ¿cuánto vale este ángulo? Mira, sería todo esto. A ver, sería toda esa parte. ¿Ya? Todo esto es lo que vale beta. ¿Y cuánto vale beta? Si tú te das cuenta, mira, de 70, yo sé que acá es 180, ¿no? Acá hay 10. De 160 a 170 hay 10 más, ¿sí? O sea, acá hay 10, acá sería 20, acá sería 30, 40, 50, 60, 65. Ese ángulo beta vale 65 grados. ¿Ya? 65 grados. Ahora voy a medir el otro ángulo. ¿Ya? Voy a medir el otro ángulo. ¿Listo? ¿Ya? Entonces digo lo siguiente. Voy a hacer girar, ¿sí? Esta parte. Ahí. ¿Y cuánto vale ahora ese ángulo? A ver, voy a trazar ahí mi línea. Voy a trazar mi línea ahí. Del centro. Trazo mi línea. Ahí está, ¿no? ¿Listo? Un poco más grueso de repente para que se vea mejor, ¿no? Ahí está. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale ese ángulo? Mira, 10, 20, mira acá, 10, a ver, acá no, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 5. Ah, profesor, este ángulo también vale 65. Entonces, mi conclusión, ¿sí? Mi conclusión, ¿sí? Que yo puedo sacar ahí, voy a decir lo siguiente, que esos ángulos, ¿sí? ¿Cómo son? Esos ángulos son y iguales, ¿no? Lo voy a hacer, desaparecería ahí, transportador. Entonces yo digo que alfa es igual a beta, ¿sí? Porque alfa vale 65 y beta vale 65. Entonces, ¿cuál sería mi clave acá? Sería la A. Alfa es igual a beta. ¿Ya? Hasta ahí todo claro. Recuerden que nos hemos ayudado con el transportador para poder hacer todas estas figuras. Siguiente problema. ¿Sí?
¿Ya? Problema 11 nos dice, en la figura se muestra una circunferencia, obtenga con el transportador la medida de la semicircunferencia, ¿no? ¿Ya? Me piden hallar esta parte, la semicircunferencia. ¿Cuánto vale? Entonces, nuevamente, vamos a sacar el transportador. Ahí está. Lo vamos a estirar un poquito más para que se vean mejor los números. ¿Listo? Este transportador lo llevo y lo dejo en el centro. Ahí está. ¿Sí? ¿Y cuánto vale todo, profesor, la mitad de esa circunferencia? ¿Cuánto valdrá ahí? Entonces voy a sacar ahí, ¿sí? Esta parte para que te des cuenta, ¿sí? Lo voy a poner ahí en el centro. Voy a reducir un poco. Y a partir de acá voy a dibujar, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto vale hasta ahí? Es la mitad de una semicircunferencia, ¿no? Es una semicircunferencia, la mitad de una circunferencia. Pero ¿cuánto vale según el transportador? 180 grados. ¿Ya? Esa figura que yo he dibujado ahí vale 180 grados. ¿Ya? Entonces todo esto valdría 180 grados. 180 grados. Ya lo hemos medido también con el transportador. La clave, la C. ¿Ya? Ahí está. Nuevamente lo ponemos ahí para que te des cuenta que todo esto es la mitad, ¿no? De una circunferencia 180 grados. Problema 12, ¿qué nos dicen? Del problema anterior, indique la medida angular de la cuarta parte de la circunferencia. Ya, sí, lo voy a poner por acá, sí, ese transportador. Y de esa figura, ya, también lo voy a sacar esta parte. Ya, me voy a apoyar con esas herramientas para dibujar, ¿no? Primero voy a dibujar mi circunferencia, ¿ya? Ahí está. Lo voy a hacer girar. ¿Ya? Lo voy a hacer girar. A ver. Voy a dibujar. Y esto está muy grande ya. A ver. A ver. Ahí está. Lo voy a reducir para dibujar mi circunferencia. Ya, ahora sí. Voy a dibujar ahí mi circunferencia. Listo. Ya dibujé mi circunferencia ahí. Ahora a mí me dicen, ¿sí? De este problema anterior, pero como acá dibujo ya mi circunferencia está completo, dice, ¿no? Determine la cuarta parte. La cuarta parte sería, ¿no? ¿Cuánto sería? Si todo vale 360 grados, la cuarta parte, ¿sí? La cuarta parte va a ser, ¿cuánto es la cuarta parte de 360? Es 90. Entonces dibujo hasta ahí. ¿Sí? Eso de ahí vendría a ser la cuarta parte.
¿Sí? Saco mi transportador y ahí está. La cuarta parte de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, saco de acá del centro la línea y saco por acá la línea. Esto de acá vendría a ser, ¿sí? 90 grados. O sea, la cuarta parte de una circunferencia es 90 grados. La clave, la B. ¿Ya? Hasta ahí todo claro. ¿Hay alguna duda? Hablen. Si hay alguna duda, pregunten. Recuerden que nos estamos ayudando con el transportador para poder dibujar ahí. Ya. Problema número 13. De la figura, con la ayuda del transportador, encuentra la relación de alfa y beta. Ya. Vamos a ver ahí la relación, ¿sí? Que tiene alfa y beta, ¿no? ¿Qué relación guardan alfa y beta? ¿Ya? A ver, esto de acá lo voy a girar para que mejor lo veas. En qué ángulo estamos. Se va a formar ahí. A ver, inclinado, ¿no? Ahí lo vamos a inclinar mejor. Listo. Ponemos ahí al centro. Ya. ¿Cuánto valdrá este ángulo? Recuerda que acá comienza 0, 140 es como 40. Hasta acá 50, ¿no? A ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80, ¿no? Ese ángulo alfa vale 80. Ya. Voy a trazar ahí mi figura, mi línea. Ahí está. 80, ¿no? ¿Sí? 80. Este ángulo alfa vale 80. ¿Y cuánto vale el ángulo beta? A ver, ahí lo dejo. ¿Sí? También. ¿Ya? Cuentas nuevamente. ¿Sí? Acá es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ¿no? Ahí está. 80 y alfa vale 80, beta vale 80. Entonces, llegó a la conclusión que esos dos ángulos, ¿cómo son? Iguales, ¿no? Llegó a la conclusión que este ángulo de acá vale 80 grados y este ángulo de acá vale 80 grados. Y llegó a la conclusión que alfa es igual a beta. La respuesta la D. La respuesta la D. Problema 14. Con la ayuda del transportador, encuentre aproximadamente los valores de la suma alfa más beta más tita. Ya, ahí tenemos el transportador. Vamos a comenzar a medir los ángulos. Ya, primero para tita, a ver, ¿cuánto valdrá el ángulo tita? Ahí lo dejo, a ver. Hay que contar cuánto vale hasta ahí. Mira. ¿Cuánto vale ahí tita? A ver. Recuerda que es desde el centro. Trazo mi línea. Sí, ahí está.
¿Cuánto vale todo ese ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Sí? Mira, recuerda que acá es 180, de 180 a 170 y 10, de 170 a 160 y otro 10, 20. ¿Qué más acá? 160 más, de 150 a 160 y 10, 30 y 140, hasta ahí sería 40. Entonces este ángulo, profesor, vale 40 grados. Tita vale 40. Ya, tita vale 40. Ahora me sitúo en alfa. Ahí, ¿sí? Me sitúo en alfa. Ahí está. Y ahora, ¿sí? Ahora, para que te des cuenta, voy a agrandar un poco más. Ahí está. Voy a trazar mi línea. Voy a trazar en esa parte mi línea, la línea más gruesa, para que lo veas ahí. Mira, lo estoy trazando por acá. Ahí está. Y está llegando en cuánto, mira, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Entonces, el ángulo alfa va a valer 70. 70. 70 grados. Ahora vamos a medir, ahora vamos a medir beta. ¿Cuánto valdrá el ángulo beta? Para eso hay que girarlo ahí. ¿Sí? Lo giramos un poco más. Lo cuadramos ahí, ¿no? Ya. A ver. Ahí lo puedo poner. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Cuánto vale beta? Beta es toda esta línea, mira. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Beta vale 60, profesor. Beta vale esta línea de acá, mira, que voy a trazar ahí. A ver, voy a hacer nuevamente. Sí, de beta, ahí está. Sí. 60, 60 y... No, ¿cuánto vale? 65, ¿no? 65. ¿Sí? A ver. 65, ¿no? ¿Sí? Beta vale 65. Ya. Lo ponemos ahí. ¿Sí? Beta vale 65. Ya. Ahí está. ¿Sí? Listo. Acá hemos medido bien este ángulo. A ver, vamos a comprobar. Si no, 70. Este ángulo lo hemos medido bien. Vale. 40, ¿no? Sí, todo está bien. Ya. ¿Listo? Y sumamos. Alfa más beta más tita. A ver, ¿cuánto nos sale ahí la suma? Dice, ¿no? Aproximadamente. Sería 70 más 40 y más 65. ¿Cuánto nos sale ahí?
70, 80, 90, 100, 120, ¿no? ¿Sí? O, a ver, 110, ¿no? Ahí sería 110, ¿sí? 110, 70 más 40, 110 más 65, 175. 175. Entonces, si lo aproximamos, ¿sí? Lo aproximamos, sería 180 grados. 180 grados. ¿Sí? Y nosotros sabemos que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es 180. ¿Ya? La clave, la B. La clave, la B. ¿Ya? Entonces, hasta ahí hemos visto este tema, ¿no? Problema 7, problema 8, problema 9, problema 10, problema 11, problema 12, 13, 14, ¿ya? Sí, ahí está. Problema 7, ya lo hemos hecho con la ayuda del transportador. Problema 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el problema 15. A ver, hagamos el problema 15, ¿no? También. ¿Ya? Ahí está. El problema número 15. ¿Sí? ¿Qué nos dicen en el problema 15? Haciendo el uso del transportador, obtén la relación de tita y phi. Nuevamente, hay que sacar el transportador. ¿Ya? Nos vamos a ayudar ahí. ¿Listo? Y vamos a ver cuánto vale el ángulo, pues, ¿no? De phi. ¿Cuánto valdría phi ahí? A ver, mira, 10, 20, 30, 40, 50, 65, ¿no? ¿Sí? 65 valdría phi. ¿Ya? Mira acá, estoy trazando de acá, centro, ¿no? 65, ahí estaría. Todo este ángulo de acá vale 65. ¿Sí? Ahí está claramente, ¿eh? 10, 20, 30, 40, 50, 60, pero esta es la mitad, 65. ¿Ya? Hasta este punto, 65. ¿Sí? Ahora vamos a medir el ángulo tita. Vamos a medir el ángulo tita. A ver, ¿cuánto mide ahí? ¿Sí? ¿Cuánto mide el ángulo tita ahí? ¿Ya? A ver, saquemos la línea ahí. Saquemos la línea ahí, ¿no? Ahí está. Todo esto de acá es tita. Todo este ángulo de acá es lo que vale tita. ¿Y cuánto vale tita ahí? A ver, contemos. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y esto está en la mitad, 65. Entonces, profesor, tita y phi son iguales. Esos ángulos son iguales, 65 y 65. Entonces, ¿qué puedo yo decir ahí? ¿Qué puedo yo afirmar ahí?
acerca de esos ángulos que puedo yo afirmar que son iguales, ¿no? Tita es igual a phi. ¿Ya? Tita es igual a phi. ¿Cuál sería la clave? La D. La D. ¿Ya? Entonces, hasta ahí hemos trabajado toda esta parte, ¿ah? Con el transportador. Desde las 7 hasta la 15 hemos trabajado con el transportador. ¿Ya? Sí. Listo. Entonces, espero que hasta ahí haya quedado claro. ¿Ya? Haya quedado claro. ¿Sí? Toda esta parte. Y lo que ustedes tienen que hacer ahora como tarea, ¿sí? Es el problema número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Acá ya comienzas a utilizar transportador para que hagas de 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. ¿Ya? Acá nuevamente te vas a apoyar con el transportador, ¿sí? Entonces, hasta ahí por el día de hoy hemos acabado con el tema de ángulos, ¿no? Hoy hemos visto el ángulo.